Eterno, en tus manos ponemos este tiempo. Siembra tu palabra para que produzca frutos conforme a tu voluntad. Te ruego, por favor, que esta enseñanza sea de bendición. Te lo pedimos, te lo rogamos y te agradecemos, dándote la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el llamado de Abraham y por qué es importante para conocer cuál es la historia del pueblo de Israel, porque si no, no entenderíamos cómo es que Dios, a través de su dirección, a través de su cuidado, que es el pueblo que Dios eligió para compartir su palabra. Y para ello les invito a que abran sus Biblias. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, en los versículos 2 y 3, y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Génesis capítulo 12, a partir del versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le estaba diciendo que saliera de su casa, que saliera de su tierra, que saliera de su familia a ir a una tierra que él le iba a mostrar. Hay una promesa de tierra. Dios le está diciendo que del mismo Abraham va a ser una nación grande, la cual será bendecida, pero que también va a engrandecer su nombre y que además él vendrá a hacer bendición a más. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Hay una protección especial de parte de Dios hacia Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición no solamente le iba a beneficiar a Abraham y a su descendencia propiamente dicha, sino a todas las familias en la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y dice el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Observamos que cuando se habla de cananeo es la descendencia de Cam, que obviamente se había establecido en Tierra Santa y hasta Egipto. Y dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, en este pasaje vemos una de las primeras teofanías que describe el Antiguo Testamento, es decir, la aparición de Dios delante de un hombre. Y la mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en que esas teofanías son del Señor Jesucristo. Entonces dice ese versículo: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Entre el versículo 10 y el versículo 20 se habla de cuando Abraham llega a Egipto con su mujer, y recordamos que en ese momento, antes de entrar a Egipto, Abraham aconseja a su esposa que diga que ella es su hermana, para que a él no le quiten la vida, y en el momento en que Dios trae plagas al faraón,
porque quería apropiarse de la mujer de Abraham, entonces Faraón entiende que Abraham le había mentido y le reclama. Dice el versículo 19, ¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Dice el versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos y siervos y criadas y asnas y camellos. Entonces todavía Abraham fue enriquecido más. Dice el capítulo 13 a partir del versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Recordamos entonces que tanto el cananeo como el fereceo eran descendientes de Cam, el tercer hijo de Noé. Y dice el versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando comentamos con base en los textos bíblicos que María, la madre de Jesucristo, tuvo más hijos con José, uno de los argumentos que dice sobre todo la Iglesia Católica es que no se refería a sus hermanos cuando se habla de sus hermanos y sus hermanas, sino que se trataba de sus discípulos. Y cuando uno demuestra también con base bíblica que no se está refiriendo a sus discípulos, sino a propiamente sus hermanos, ellos argumentan que probablemente se tratara de sus primos y remiten mucho este pasaje porque dicen, mira, en el caso de Abraham y de Lot, ellos eran tío y sobrino. ¿Y por qué en este pasaje Abraham le dice a Lot que son hermanos? Bueno, recordamos que el papá de Lot murió y al ser todavía muy chico Lot, el papá de Abraham lo toma, se hace cargo de él. Y en ese sentido, como él lo termina de criar, entonces se reconoce como si el papá de Abraham también hubiera sido el padre de Lot. Y en ese sentido Abraham está mencionando que son hermanos, aunque en realidad esto no era así, pero lo está diciendo porque había acontecido eso que comento. Hecho esta aclaración, veamos lo que sigue diciendo el pasaje. Dice el versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué dice este versículo que cuando Lot vio toda la llanura del Jordán, dice que toda ella era de riego como el huerto de Jehová? Si Lot no había estado en el jardín del Edén, ¿por qué hace esa comparación? Y ese es uno de los fundamentos que tomo yo para decir
que ellos sabían lo que había acontecido con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque tanto Adán como su descendencia de Noé y Noé mismo, ellos habían transmitido esos conocimientos. Entonces, por eso Lot lo sabía. Dice el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Él se apropió, él se estaba asignando para sí, para él, toda la llanura del Jordán, toda. Ni siquiera dijo, pues vamos a repartirnos la tierra y mitad tú y mitad yo, no. Él se escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Entonces, vemos aquí tres cuestiones. Lot había estado dependiendo de Abraham. Aunque Abraham no tenía obligación de jalar con él, él lo había traído consigo y había sido enriquecido también junto con Abraham. Y se ve una soberbia de parte de Lot y una falta de agradecimiento de parte de Lot hacia Abraham, que aun que había habido diferencias entre los pastores del ganado de Lot con los de Abraham, pues era obvio que no había intervenido Lot para que esto no fuera así. Obviamente Abraham tampoco intervino. No lo dice la Escritura, pero en la manera de actuar de Abraham considero que lo que pudo haber pasado es que Abraham esperaba a que Lot tomara esa decisión y hablara con sus pastores para evitar esas diferencias. Pero no ocurrió así, porque aquí vemos que en el versículo 8 Abraham le está diciendo: no haya ahora altercado entre nosotros dos, que no llegaran las diferencias a ese grado, que se detuvieran. Y cuando Abraham le propone que Lot tome un camino y que Abraham va a dirigirse en sentido contrario, le estaba dando la oportunidad de que escogiera. Pero se ve también aquí la voracidad de Lot al apartarse para sí toda la llanura del Jordán, porque vio que era buena tierra. Y como dice aquí el versículo 10, dice que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, que acabamos de comentar. Dice entonces el versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas, y cuando vemos la palabra más, es como si dijéramos pero, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Y quiénes eran los hombres que habitaban en Sodoma? Si recordamos en el capítulo 10 del libro de Génesis, también ellos eran descendientes de Cam. Y dice el versículo 14, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Se acuerdan que cuando Dios llama a Abraham en el versículo 1 del capítulo 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré? Bueno, esa promesa aquí se la estaba cumpliendo Dios, en el sentido de mostrarle esa tierra que iba a ser de Abraham y de su descendencia. Y dice el versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Qué le estaba diciendo Dios aquí? Que iba a ser tan grande su descendencia que nadie nunca iba a ser capaz de poder contarla. Tanto como si contara o se atreviera alguien a contar los granitos del polvo de la tierra. Dice el versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar
a Jehová. En el capítulo 14, versículo 1, vemos que dice: Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Y dice el versículo 8: Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Cuando están anunciando lo que aconteció a Abraham, a él lo identifican como el hebreo. Y vuelvo a insistir la cuestión del lenguaje. El hebreo es la designación o el nombre de ese idioma, pero también se identifica al que forma parte de ese pueblo. Entonces, los que vinieron a contarle lo que había acontecido a Abraham, así lo identificaron a él como el hebreo, y es la primera vez que se menciona en la escritura, aquí en Génesis, que se trata de alguien identificado de esa manera. Y el amorreo es también descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Ahora vamos a pasar al capítulo 18, porque ahí vamos a ver qué es lo que acontece con Lot. Dice el versículo 1 del capítulo 18 de Génesis: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y aquí vemos que nuevamente se menciona una teofanía de parte de Dios ante Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y a Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué es lo que observamos aquí entre los versículos 17 y 19? Primero, que Dios decide revelar a Abraham lo que va a acontecer. Y aún Dios manifiesta que lo hace sabiendo que de Abraham va a formar una nación grande y que además Abraham va a ser bendición para todas las naciones de la tierra.
Pero además el versículo 19 menciona que Abraham va a hacer que sus hijos y su casa, o sea, su descendencia después de él, aguardar el camino de Dios, es decir, el camino de Jehová. Dice, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, que va a tener a Abraham cuidado de su descendencia y que por eso Dios va a cumplir lo que le había prometido. Regresando a lo que he venido mencionando. Primero, ¿por qué Abraham, cuando Dios habla con él para decirle que se vaya de su familia, que se salga de su tierra a una tierra que Dios le va a mostrar? ¿Por qué Abraham obedece si él estaba viviendo en Ur de los Caldeos? Era una población idólatra. Recordemos que dice la Escritura en Génesis, en el capítulo 6, que Noé había hallado gracia delante de Jehová y que por eso Dios le había dado la salvación tanto a él como a sus hijos y a su mujer y a las mujeres de sus hijos para no ser arrasados en el juicio que Dios trajo a través del diluvio. Y esa expresión de que Noé había hallado gracia delante de Jehová es que Noé era temeroso de Dios y era obvio que él había inculcado ese temor de Dios en sus hijos. Pero no todos obviamente habían seguido ese temor. El que más se había desviado de ese temor había sido Cam y por eso había recibido maldición. Pero era obvio de que esa enseñanza la habían continuado Sem, sus descendientes, hasta Abraham. Y entonces Dios había estado viendo ese temor de parte de esa genealogía. Entonces, por eso Dios lo elige a él, que aún siendo idólatra, Abraham podía ser rescatado y podría ser cambiado y podría ser guiado en ese caminar con Dios. Y a sabiendas, Abraham, de lo que había escuchado de parte de los descendientes de Noé, de los acontecimientos que habían ocurrido tanto en el jardín del Edén como el juicio que Dios había traído con el diluvio, era obvio entonces que Dios había observado que Abraham tenía ese temor hacia Dios y que era alguien que iba a obedecer su voz. Y eso es precisamente lo que está mencionando aquí el versículo 19, que vuelvo a leer. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y aquí era obvio que Abraham se estaba acordando de su sobrino Lot. Dice el versículo 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca hagas tal. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir,
no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Dice el versículo 1 del capítulo 19, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y cuando aquí ellos están diciendo para que los conozcamos, no se refiere a que los sacara para que se los presentara, sino conocerlos en la intimidad. Y estamos aquí hablando de varones. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. O sea, que no habían tenido intimidad con nadie. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? Refiriéndose a Lot. ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones que estaban dentro alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Qué es lo que vemos en ese versículo? Que era tal la maldad que tenía ya toda la población, y hablando aquí de los varones desde el más joven hasta el más viejo, que en lugar de angustiarse o preocuparse por la ceguera que habían recibido en ese momento como castigo por parte de esos ángeles, a ellos no les preocupaba eso, sino querían satisfacer sus deseos carnales. A ese grado era la maldad que ellos tenían dentro de sí. Versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Muchas veces tratamos de compartir las advertencias que están descritas en la Biblia y muchos no lo creen. Piensan que es una broma, piensan que es un relato que a alguien se le ocurrió, piensan que es una fantasía, piensan que es algo que no es real o que es figurado, y no se le toma en serio a esas advertencias. Y eso fue lo que ocurrió con estos 2 varones que eran prometidos de sus hijas. Dice el versículo 15, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y si recordamos la última pregunta que Abraham le había hecho al Señor, de que si hubiese 10 justos allí en Sodoma, si Dios destruiría ese lugar, era obvio que Abraham estaba considerando tanto a Lot como a su esposa y a sus hijos. Obviamente no sabía exactamente cuántos eran, pero Abraham calculaba que podían haber sido 10, y por eso ahí se quedó con esa pregunta y la respuesta que Dios le dio también.
de que no pasaría así. Pero es obvio que no fueron 10, sino 4. Entonces Dios cumple también su palabra. Y dice el versículo 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y pusieron fuera de la ciudad. Entonces, era tal el arraigo ya que Lot y su familia tenían en ese lugar, que se les hacía una decisión muy difícil de tomar, de tener que dejar lo que ahí tenían. ¿Cuántas veces cuando se le comparte el evangelio a una persona o a un cristianos que acaban de hacer decisión y empiezan a entender o empiezan a recibir la enseñanza acerca de que Dios va a obrar en ellos conforme al plan que Él tiene para cada uno de quien recibe la salvación, porque Dios los va a utilizar en su obra y Dios va a quitar lo que en ellos estorbe, pero también va a quitar lo que a ellos estorbe para que puedan ellos cumplir sus propósitos. Y entonces se les hace algo muy pesado, se les hace a ellos que va a ser una carga tan tremenda que no van a poder cumplir y prefieren seguir viviendo hasta como en ese momento lo habían estado haciendo. Y por eso se arraigan a sus costumbres, se arraigan a la forma cotidiana que están llevando sus vidas y no quieren dejar lo que a ellos les place, no quieren dejar lo que a ellos más les acomoda. Y esto es lo que había ya acontecido a Lot, que aunque él había orado a Dios contra Sodoma por toda la maldad que él observaba, aún con esas circunstancias, él no quería dejar lo que ahí tenía. Entonces por eso lo forzan a salir junto con su familia. Porque dice el versículo 16 que los varones los tomaron de la mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Dice el versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y dice el versículo 19, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia a vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. ¿Qué es lo que estaba manifestando aquí? Incredulidad. A pesar de que ellos le estaban diciendo que tenía la oportunidad de que escapara al monte junto con su familia, para que no pereciera en ese juicio que Dios iba a traer sobre Sodoma y Gomorra, él todavía se resistía y poniendo pretextos, dijo que no iba a llegar hasta el monte. Y vemos en el versículo 20, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. ¿Por qué le dice esto el ángel? O sea, la intención de Dios era también destruir esa ciudad. ¿Por qué? Vemos en el versículo 22 que dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Esa ciudad de Zoar era parte de Sodoma y de Gomorra. Entonces era un lugar que también Dios iba a traer juicio. Pero como ahí había pedido Lot que lo dejaran estar, bueno, pues ya no fue destruida esa parte. Y dice el versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Dice el versículo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Recordemos que los ángeles les habían dicho que no miraran atrás. Y bueno, ahí por su desobediencia, la mujer de Lot recibió el castigo. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová.
y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda esa tierra de aquella llanura, y miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Qué es lo que vemos en esta parte del pasaje? Primero, que entre las cosas que las hijas de Lot habían sacado antes de huir del lugar que iba a ser destruido, llevaron entre sus pertenencias bebida embriagante. También observamos que para ellas era normal lo que habían aprendido en ese lugar de la cual habían sido rescatadas, y en la cual había sido tal la maldad que para ellas era normal que las hijas tuvieran relaciones con sus padres, una relación incestuosa. Observamos también que Lot no tuvo ningún empacho en prohibir o en tratar de no tomar una bebida embriagante, y por eso la recibió y por eso se embriagó. Y para él quizá primeramente pudo haber sido una manera de escapar de la realidad que les había acontecido, lejos de buscar a Dios y buscar su guía y buscar enderezar el camino que en ese lugar les había sido torcido. Vemos también que había sido tal el arraigo de Lot y su familia en ese lugar que las hijas de Lot no conocían otro lugar. Para ellas era ese lugar todo su mundo, porque dice el versículo 31, entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Lo que ellas estaban percibiendo es de que todo el mundo había sido destruido, y para ellas no había más poblaciones, no había más pobladores en la tierra más que ellos. No les importó cometer ese pecado. Ahora, de Lot no se vuelve a mencionar ya nada más. No se sabe qué aconteció con él, pero lo que sí sucedió es que más adelante se va a hablar de estos descendientes de las hijas de Lot. Cuando Dios da una indicación y no se le obedece, cuando vemos que Dios nos está guiando a algo y no tomamos el camino que Dios está indicando conforme a su voluntad, entonces hay consecuencias. Vemos que Abraham fue bendecido, y no solamente porque había recibido la promesa, sino porque era temeroso de Dios, y no debió de haberse llevado a Lot, porque Dios sabía que esto iba a acontecer, y sin embargo la obediencia fue parcial, y esto fue lo que sucedió. Como podemos ver, cuando tú oyes lo que Dios habla a tu vida y lo recibes y lo aceptas y le crees, entonces Dios te bendice. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. En Hebreos 9:27 la palabra dice
que de la manera en que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en ese sentido? Que la humanidad que no lo reciba a Él va a ser juzgada. Y el juicio no va a ser para ver si tú en la eternidad vas a morar en la presencia de Dios o vas a tener un castigo por la eternidad en el infierno, que es lo que nos dice la misma Biblia. Tú lo podrás creer o no, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y a lo largo de los pasajes que vamos a estar viendo, vamos a observar por qué Dios dejó por escrito su palabra y cómo es que Dios la ha sostenido y ha venido cumpliendo cada uno de los juicios que están descritos que van a venir sobre la humanidad. En cada una de las etapas de la historia, lo que Dios anunció lo ha venido cumpliendo. Y hay un juicio que va a traer Dios a toda la humanidad. Y en este momento Dios te está dando la oportunidad de que escapes a ese juicio, pero también te da la oportunidad no solamente de escapar a ese juicio, sino de no tener una condenación por la eternidad, conforme a lo que habla el libro de Apocalipsis. También dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que no solamente Dios te da la oportunidad y la bendición de que tus pecados sean perdonados, sino de que además Dios te adopte como hijo. Que si tú le crees y le entregas tu vida a Él, Él te perdona la maldad y perdona tus pecados. Y que cuando llegue ese momento en que dejes de estar en este mundo para pasar a la eternidad, puedas estar delante de su presencia gozando verdaderamente de paz. Muchas veces oímos a las personas decir cuando alguien fallece, ahora descansa en paz. Pero eso solamente lo sabe la persona y lo sabe Dios, si eso va a ser así, o si esa persona que ya partió de este mundo, en realidad, en lugar de estar descansando en paz, está en una condenación por la eternidad. Y Dios nos da la oportunidad de tomar esa decisión aquí en vida, porque está descrito en su palabra. Si tú le quieres creer y no le has entregado tu vida a Cristo, hazlo en este momento que Dios te está hablando hoy. Dios hoy te da la oportunidad. Y si tú lo quieres hacer, o si has escuchado varios mensajes y has dejado de lado esa oportunidad, pero hoy has decidido hacerla, yo te invito a que cierres tus ojos y en este momento le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, hoy he escuchado algo que aconteció como juicio a una población entera, cuya maldad tú la observaste, y era una maldad en extremo. Quizá yo no haya llegado a ese grado de maldad, pero sé que mis pecados me condenan a un castigo eterno, y yo no quiero ir ahí. He escuchado hoy que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a padecer y a morir en esa cruz del Calvario. Él murió en esa cruz porque toda su sangre fue derramada para lavar mis pecados. Confieso que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Sé que el Señor Jesucristo murió en esa cruz, pero también sé que al tercer día resucitó y salió del sepulcro en el cual se encontraba. Señor, sé que ahora el Señor Jesucristo está sentado a tu diestra y Él ha presentado las pruebas de su sacrificio para la remisión de mis pecados. Y yo le agradezco por ese sacrificio que hizo, porque Él pagó por mi culpa, pagó la deuda que yo tenía por mis pecados. Él recibió el castigo que yo merecía porque Él tomó mi lugar, y el castigo que yo merecía Él lo recibió en su cuerpo. Su cuerpo fue lastimado porque cada una de sus heridas fue en pago por cargar en Él, en su cuerpo, toda mi maldad. Y yo te agradezco, Señor, por ese sacrificio que Él recibió, pero también a ti, Dios Padre, porque también
Tuviste el dolor de mirar que tu Hijo fue cubierto con mis pecados y los de toda la humanidad. Y ahora yo soy el fruto de esa redención que Él hizo. Y les agradezco. Te agradezco, Dios, por ello. Señor, ahora abro mi corazón para recibir tu Santo Espíritu para que haga de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y reconozco y creo que ahora me has perdonado. Y reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y te agradezco, Dios, en ese glorioso nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si tú has creído y con sinceridad le has dicho estas palabras a Dios, y Él lo ha mirado así, sabiendo que tú le has creído, Él te ha perdonado. Y ahora eres parte de su familia. Bienvenido a la familia de Dios. Dios te bendiga. Vamos a agradecerle a Dios este tiempo. Padre eterno, te agradecemos, Señor, el que nos hayas dado oportunidad de conocer un poquito más de tu palabra y de tener entendimiento de ella. Gracias, Señor, porque tú has guiado este tiempo. Y te rogamos, Señor, que nos des la oportunidad de estar presentes y de compartir esta enseñanza. Señor, haz tu voluntad en cada uno de los oyentes y guíalos, Señor, a que crezcan y fortalezcan su fe en tu palabra. Señor, gracias por traer a cada uno de los oyentes. Bendíceles a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Bendice sus vidas, guíalos. Señor, sana, por favor, a quien esté padeciendo alguna dolencia, algún padecimiento. Provéeles en cada una de sus necesidades y guía sus vidas conforme a tu voluntad. Señor, bendice estos días, ayúdanos a caminar en tu voluntad y ayúdanos a tener crecimiento en tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Sea así, Señor. Danos el privilegio de poder seguir teniendo este acceso a tu palabra, Señor, a ser edificados y ayúdanos a andar en el camino correcto, Señor. Guíanos en él. Te agradecemos, Padre eterno. Bendice a todos, Señor, a cada uno de los que han seguido estas enseñanzas y, Señor, que sea de bendición a mucha más gente. Gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.